Hola, hola, bendiciones. Bendiciones a todos los que en esta noche o esta tarde del viernes se van a unir a seguir aprendiendo de Cristo con el propósito de manifestar la vida de Dios en nuestro entorno, dándole tiempo a los que se van a ir conectando en esta tarde. Vamos a estar en el tema viendo a Cristo en los tipos y figuras, perdón, en los tipos y sombras. Es algo bien importante que necesitamos como iglesia de Dios, pueblo de Dios, entender qué son las sombras en ese viejo pacto y en ese viejo testamento, porque podemos estar practicando cosas que no fueron con el propósito de que nosotros hiciéramos culto o, o siguiéramos practicando, sino que nos estaban enseñando o revelando a Cristo. Empezando en esta tarde, saludos a Paola que está por ahí, que está por allá en Orlando con su hermana. Saludos, hija. Y a los que se vayan conectando, vamos a empezar definiendo lo que es una sombra. En un diccionario de la lengua española dice que la sombra es una región de oscuridad donde la luz la obstaculiza o esconde. Fíjate que está como escondido, es algo que está, que la luz lo esconde. Hasta la definición nos da y nos revela, ¿verdad? A que había algo que no era real. Decía, ocupa todo el espacio detrás de un objeto. Es más, es el mismísimo objeto opaco con o sin una fuente de luz frente a él. Eso es lo que es una sombra en un diccionario regular, porque el tema es viviendo a Cristo en los tipos y sombras. Es bien importante que entendamos esta verdad, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, como compartimos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, es con el propósito de ver a Cristo a través de la palabra de Dios. En otro diccionario dice que, un diccionario bíblico dice que la sombra o imagen oscura que un objeto, que la sombra o imagen oscura que un objeto proyecta sobre una superficie, que eso es una sombra, no es la realidad, no es la realidad, no es el objeto verdadero. Sin embargo, puede dar una idea de la forma general o diseño de esa realidad. Y lo primero que tenemos que saber es que todo el Antiguo Testamento fue escrito por hombres movidos por el Espíritu con un único propósito: testificar de Cristo. Ese es el propósito con el cual fue escrito el Viejo o el Antiguo Testamento. Vemos ahí en sombras y tipos a Cristo como vida, Cristo como justicia, Cristo como salvación, como el rey de un reino, como la gloria del templo. Cristo en resurrección habla de una realidad eterna, de Cristo glorificado en un pueblo y de la relación que Él tiene en y con dicho pueblo. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él mismo lo declaró. Las escrituras, aquel viejo testamento, lo que dan es testimonio de mí. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cuando leemos ese viejo testamento, cuando vamos a leer en ese viejo pacto. De una o de otra manera, todo el Antiguo Testamento es el testimonio que lo proclama a Él, a Cristo, en tipos y sombras. Se podría entonces decir de esta manera, la comprensión, cuando comprendemos el antiguo pacto, es la revelación del nuevo pacto. Entonces, no es coincidencia que en muchas partes del Nuevo Testamento se citen las escrituras. Nos referimos a las escrituras al viejo pacto,
al Viejo Testamento. Que en el Nuevo Pacto encontremos citas de ahí, de esas escrituras del Viejo Pacto, analogías, personas, lugares, cosas y dichos de ese Antiguo Testamento que le dicen a los del Nuevo Pacto, miren, esto es como la realidad a la que hemos venido en Cristo. Les ayuda a ver su realidad en Cristo, en esas sombras y en esos tipos que están en el Viejo Pacto. No fue solo una casualidad que los escritores hallaran esos paralelos donde pueden comparar, porque todo inició antes de que Dios creara el mundo. Algo ya existía antes de esa primera creación, antes del antiguo pacto. Y ese algo era el eterno Hijo de Dios. Ya existía. Todo lo que Dios hizo fue creado para darle expresión visible a Él. Todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Cristo. ¿Por qué el utilizar los tipos y sombras? Porque Dios permitió esto. Lo primero es que las sombras y aquel Viejo Testamento que está lleno de sombras y de tipos es la manera por la que nosotros conocemos y entendemos lo que Dios nos ha dado en el segundo, en el nuevo pacto o en el eterno pacto, porque es algo que Dios se propuso hacer desde la eternidad. Ese cumplimiento. Así nosotros podemos conocer y entender lo que Dios nos ha dado en el cumplimiento, en la sustancia, en lo nuevo, en la realidad que es Cristo. En los tipos y sombras está el marco para entender la salvación que hemos llegado a tener en Cristo, que nosotros recibimos en Cristo, y establecido también el entender la necesidad del hombre de Cristo. Si fuéramos a nombrar diferentes tipos y sombras que hay demasiados, pero vamos a mencionar algunas categorías generales. Están las cosas, por ejemplo, se utiliza el árbol en Génesis, por ejemplo, habla del árbol de la vida, es tipo de Cristo, nos estaba revelando a Cristo. Están y también en el Nuevo Testamento utiliza el árbol como tipo de Cristo y que nosotros somos las ramas de ese árbol, que somos para sanidad de las naciones. A través de las ramas, a través de nuestra vida se manifiesta la vida de Cristo. También se utilizan las piedras, Él es la piedra angular, Cristo, la luz, el agua, el aceite, solo para mencionar unos cuantos en cuanto a la categoría de cosas. Se utilizan personas, Adán, Abraham, Moisés, es un tipo de Cristo, de libertador, David como rey, es un tipo de Cristo, Salomón. También las relaciones se utilizan, por ejemplo, compara la relación del viejo hombre con el nuevo hombre. Hay lugares como Jordán, Jerusalén, el río Jordán, Jerusalén, Egipto, el desierto. Todos estos lugares tenían un significado espiritual, Eventos como el Mar Rojo, el cruce del Jordán, el diluvio, todos esos eventos son importantes. Las leyes, todas las leyes señalan alguna faceta de Cristo. Leyes que tienen que ver con una vida justa, con relaciones entre personas dentro del cuadro de lo que es el amor en la ley, con sacrificios, leyes que tienen que ver con sangre y todas las cosas en general que tienen que ver con el sacerdocio, leyes que tienen que ver con las fiestas y ofrendas. Todo lo que utiliza las fiestas y ofrendas son para revelarnos a Cristo. El oficio, por ejemplo, del sacerdote y el rey son tipos de Cristo, son los más significativos en la palabra, porque tanto uno como el otro empiezan con Melquisedec en Génesis. Ambos salieron a relucir con increíbles detalles y ambos fueron resumidos de vuelta en Cristo. Eso que señalaban a Cristo, fueron de vuelta en Cristo. Los animales de la ley, están los animales impuros, los puros, que hablan de los gentiles y los judíos. También está el cordero, es un tipo de Cristo, la paloma.
todos estos tienen significado, también los metales. Esos son algunos de los diferentes categorías de los tipos y sombras. La revelación, los detalles en el Antiguo Testamento nos confirman y explican a través de esas sombras y tipos la realidad del Nuevo. Vamos a ver cómo Pablo lo explicó después de la cruz, cuando llegó Cristo, la consumación de los siglos y la realidad de aquellas sombras y tipos que estaban testificando del Mesías o de Cristo en ese viejo pacto. Pablo explicó que la ley, con sus fiestas, su tabernáculo, sus sacrificios, tenía una sombra que representaba cosas mayores por venir, y escribió: la realidad pertenece al Cristo. Y vamos a leer en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Y dice: así que nadie los juzgue a ustedes. Le está escribiendo el apóstol Pablo a los colosenses, donde allí en aquella iglesia se había querido introducir otro evangelio, queriendo traer de nuevo y de regreso la ley, aquel viejo pacto. Y Pablo les escribe esta carta y les dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, o de luna, o de reposo. Todo esto es una sombra, les dijo, de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Sí, Pablo le estaba exhortando a que un creyente no podía ser condenado por nadie si comía cerdo o si no observaba fiestas religiosas o días santos, porque ellos habían muerto a todo esfuerzo de agradar a Dios mediante la carne, mediante las obras, mediante una ley o un viejo pacto. No solo habían muerto, sino que habían sido sepultados con Cristo y resucitados con Cristo en una nueva vida espiritual que ya no dependía de sombra, sino que era una realidad en ellos, Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Entonces, esas observancias religiosas judías eran sombra de lo que iba a venir, la realidad que es Cristo, y esa era su realidad, y esa es nuestra realidad. Esas ordenanzas habían sido instituidas en el Viejo Testamento como una imagen previa. Esas ordenanzas habían sido instituidas en el Viejo Testamento como una imagen previa. Por ejemplo, una que se menciona ahí, el sábado. Había sido dado como tipo el sábado, que ellos no hacían nada, descansaban. Era un tipo del reposo que ellos iban a recibir de los que creyeran en Cristo. De eso habla en Hebreos 4. Ahora que el Señor había venido y había cumplido todo había sido consumado y su espíritu los habitaba en Cristo, ya ellos no tenían que practicar el sábado para descansar, sino que Cristo era su reposo, su descanso, y el que Él habitara en ellos en el espíritu, ya ellos descansaban en Él. Entonces, nosotros, obviamente, que nacimos después de la cruz, cuando todo está consumado y en plenitud, no tenemos que ocuparnos de una imagen o practicar esa sombra cuando la persona misma está presente en nuestra vida, que es Cristo. Si leemos ahí en Hebreos 8, ahí está Pablo hablándole a los hebreos, versículos de 4 al 5, acuérdense que los hebreos son los que recibieron este sistema de cultos y del tabernáculo y esa ley. Entonces él le estaba renovando su entendimiento, y aquí en el capítulo 8, versículos 4 y 5, les dice: así que si estuviese sobre la tierra, refiriéndose a Jesucristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ellos insistían en ese sistema de sacerdocios que era solo para señalar el sacerdocio de Cristo, y era que era parte de aquella ley, de aquel viejo pacto. Entonces en el 5 le dice: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a construir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo nunca fue dado a los hebreos con el designio de ser el santuario definitivo o el santuario para siempre. Era solo una figura y sombra de una realidad más alta, una realidad espiritual de cosas celestiales. Ellos estaban siendo exhortados ahí a no abandonar la sustancia, la realidad que ellos tenían en Cristo, lo verdadero, por volver a las sombras. Volver a la sombra. Entonces en el 6, mira cómo les dice Pablo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio que tuvo Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo fue ese mediador, ese sacerdote que se ofreció a sí mismo. Aquel sacerdote de aquella sombra en el tabernáculo se ofrecía todos los años, pero Cristo en el cumplimiento de los siglos fue ese mediador, ese sacerdote que se ofreció a sí mismo como cordero, que también era tipo de Cristo, y no como animal, dio su propia sangre, no la sangre de becerros y machos cabríos que se practicaba en las sombras, y quitó los pecados, no solamente los cubrió, porque en aquel pacto donde el tabernáculo era un tipo de lo que Dios iba a hacer, solamente los pecados eran cubiertos, no eran quitados. Acuérdense que la sombra no es lo real, no es lo verdadero. Y en aquel sistema de culto los pecados eran cubiertos. Pero en Cristo fueron quitados, los quitó, dándoles una perfecta conciencia a través de esa obra, no un recordatorio anual de los pecados como hacía aquel sistema antiguo que había caducado. Y dice, y abrió el camino para entrar a la presencia de Dios. Esa obra poderosa de Jesucristo, de Cristo, abrió el camino para que nosotros pudiéramos habitar en su presencia y no mantenernos a distancia, como estaban los del antiguo pacto o los del antiguo testamento, porque estaban en sombra, viviendo una sombra. Dio paso al nuevo pacto, que es mejor porque es absoluto, no es condicional, es espiritual, y lo que es espiritual es eterno. Trajo la libertad espiritual a la humanidad para manifestar la vida de Dios y poder vivir en la realidad, no en las sombras ni en los tipos, sino en una realidad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese sistema de cultos que estaba lleno de sombras en el templo ya había caducado. Era anticuado. Ya había caducado para ese tiempo cuando Pablo les estaba escribiendo a los hebreos. Sin embargo, aún la iglesia de Dios insiste en practicar eso que ha caducado, porque no han entendido por el Espíritu que ya eso caducó y pasó, y que nosotros estamos en una realidad que es Cristo, que mora en nuestro espíritu para manifestar la vida de Dios, disfrutar de esa realidad. Y ese ya había caducado, era anticuado, estaba por desaparecer todo eso que era figura y sombra de lo verdadero, de lo espiritual y de lo eterno. Entonces vemos que ese templo fue desaparecido, fue destruido en el año 70 después de Cristo, que había sido profetizado por Jesús mismo, dando a entender, ya terminó, ya caducó ese sistema de cultos y de templos, ya están en una realidad que es Cristo en nosotros. Vemos también en Hebreos 9, 23 al 26, que Pablo les dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Todo aquello del templo era necesario que fueran purificados de esa manera, que
que fueron las instrucciones que ellos recibieron. Le está comparando aquellas sombras. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Vuelve ahí y les menciona, aquello era figura, pertenecía a una sombra, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo como sumo sacerdote se presentó a Dios, no en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, cuando estaban en las sombras. Y no para ofrecerse muchas veces, porque en aquel sistema el, el sacrificio tenía que hacerse muchas veces porque solo cubría los pecados. Dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque era la sangre de un animal. Sin embargo, Jesucristo entró con su sangre una vez y para siempre. Dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora, en el ahora de ese tiempo, cuando dice pero ahora, ahí se está refiriendo a la hora de ese tiempo, en la consumación de los siglos. En aquella hora era la consumación de los siglos, donde todo lo que era sombra y tipos y figuras se iba a cumplir y se iba a manifestar lo verdadero. Dice, se presentó una vez para siempre. Bastaba un solo sacrificio, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él no lo cubrió, él lo quitó en ese sacrificio, porque fue un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. Y en Hebreos 10, 1 al 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué tenía la ley? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no tenía la imagen misma, era todo aquello que era tipo de cruz de Cristo, estaba en sombra, todas aquellas fiestas, todo eso que eran tipo de Cristo pertenecían a las sombras de la ley. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, aquella ley, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Aquella ley, aquel viejo pacto, aquel antiguo pacto, no podía perfeccionar la creación. Dice el número 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrá ya más conciencia de pecado. La ley era sólo la sombra de los bienes que había de venir. Señalaba a la persona y obra de Jesucristo, pero era una pobre sustitución de la realidad. Aquello no era la realidad. Aquello no era para que se siguiera practicando, era para que nosotros pudiéramos entender lo que Dios hizo en Cristo. Su sistema de sacrificios era totalmente incapaz de hacer perfecto a los que se acercaban. Así que no se les permitía gozar de una conciencia limpia por haber sido limpiados por una conciencia limpia que el sistema. Pero al haber sido limpiados a través de la sangre de Cristo, de aquel Cordero perfecto, en aquel único sacrificio, entonces la humanidad pudo gozar, disfrutar de una conciencia limpia para siempre de la culpa del pecado. Aquel sistema de sombras no, aquel sistema era incapaz de perfeccionar, ni tampoco de permitirles disfrutar del reposo de Cristo, de aquello que ellos practicaban los sábados, de aquella sombra, aquel sistema no se los permitía. Pero ahora, al venir Cristo y cumplir todas las cosas, después de la consumación de los siglos, nosotros disfrutamos de Cristo. Él es nuestro reposo, que nos habita en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba. Nosotros disfrutamos del reposo de Cristo cuando, ¿verdad?, tenemos comunión con Él,
disfrutamos de esa vida de Dios. Yo espero que este estudio, esta palabra te edifique, haya iluminado, te haya exhortado y haya consolado tu espíritu, alma y cuerpo en esta tarde y te lleve a comprender que no se trata de un sistema de cultos y de una religión donde practiquemos cosas que eran sombra o que eran tipo de Cristo, sino de una realidad que Cristo nos habita, que su vida nos habita a través de esa obra en la cruz, para que nosotros manifestemos esa vida, tengamos comunión con Dios y llenemos la tierra de Cristo, manifestando esa vida en nuestro entorno. Así que el propósito de Dios en esta tarde se haya cumplido, iluminando a todos aquellos que hayan puesto sus oídos, su corazón a esta palabra. La palabra de Dios que está escrita ahí y revelada. Le damos gracias a todos los que se conectaron. Saludos, Junet, muchos saludos para ti. Por ahí vi a Leila. Leila, saludos. Valeria está por ahí, Valeria Alicea, nos vemos ahorita en el estudio. María Migdalia Acevedo también, saludos por ahí. Y Windy Rodríguez, la pastora allá de Yauco, saludos, muchos saludos a todos aquellos que se conectaron. Saludos a todas las que son madres en este fin de semana. Un saludo, Liz Ortiz, saludos. Que puedan disfrutar de este fin de semana y puedan con sus hijos, sus familias y disfrutan de un hermoso fin de semana. Pero en especial en esta tarde quiero felicitar, yo creo que está por ahí, porque veo que Alma está por ahí, a mi papá que cumple años hoy. Saludos, besitos para ti, papi, que sigas disfrutando tu día. Yo sé que tuviste un día con mis hermanas allá en Puerto Rico y que ya estabas gozando. Te deseo que el Señor continúe manifestándose en salud sobre ti y conocimiento y que aún hay cosas para ti, para tu vida. Hay bendiciones de Dios. Un saludo y besitos, te quiero mucho. Y un saludo también a mi mami que aunque está de viaje, si ella sé que va a ver este video, sepa que yo la saludé y le mandé felicidades en el Día de las Madres para ella. Un saludo también a Richie Elvero que está por ahí, bendiciones, un saludo a todos y que sigan disfrutando de esta noche. Son bendecidos. Bye.